Una historia de emigración. Madre, la llamo para despedirme porque creo que no la volveré a ver. Aquel día María estaba viendo el canal estadounidense Univisión cuando recibió una llamada perturbadora. Su hijo Alejandro le hablaba para despedirse. El muchacho se había ido indocumentado unos días atrás y en el momento que tomó el teléfono estaba ahogándose en un contenedor abandonado por los coyotes. Alejandro se despedía de la vida. Ahí comenzó una pesadilla para María, en la que se conjuga el sufrimiento de quienes ven a sus hijos partir y la desesperanza que produce saber que su país no ofrece opciones para vivir. María tiene 57 años y es maestra de educación primaria desde que tenía 16, por lo que ya tiene más de 40 años de servicio. Se casó 2 veces, pero vive sola con un hijo adolescente. Su primer esposo murió y el segundo migró hacia Estados Unidos, abandonó a la familia. Durante más de 10 años estuvo sin comunicarse y cuando regresó a Honduras, ella lo rechazó. Pues bien, Alejandro tuvo que salir del país porque la violencia tocó a su puerta. Había conseguido un empleo como mecánico en Rotán, con una empresa reconocida, aunque él y su esposa vivían en Puerto Cortés. En ese trabajo hubo conflicto entre el jefe y otro empleado. Este último fue despedido y amenazó a Alejandro con echarle a una de las pandillas que sembraban la zozobra en ese país. Días después, el hijo de María se dio cuenta que era vigilado. En 2 ocasiones vio que el excompañero amenazador, acompañado de otros hombres, lo esperaba cerca de donde él tenía que bajarse o tomar el autobús. No lo dudó, decidió renunciar a su trabajo y emprendió el viaje hacia los Estados Unidos, al sueño americano. Viajó sin informar a su madre, quien pensaba que andaba en Guatemala, cumpliendo encomiendas de su patrón. María se enteró que su hijo se había ido de mojado el día que le llamó a su casa y su nieto le preguntó: «Abuela, ¿y es que usted no sabe que mi papá se fue para los Estados Unidos?» Después de eso, logró comunicarse con él. Un día su corazón se encogía viendo las imágenes de un contenedor transmitidas por Univisión, que según los periodistas llevaba 200 inmigrantes, y en ese momento recibió la llamada de su hijo. «Madre, la llamo para despedirme, porque creo que no la voy a volver a ver. Me estoy ahogando», escuchó María a su hijo. «Hijo, ¿estás en el contenedor?», le preguntó, producto de esas corazonadas que solo una madre puede tener. Mientras hablaban, en las pantallas se miraban que patrullas de la policía mexicana llegaban al lugar. «Estoy dentro del contenedor, mamá», le contestó a Alejandro. «Llama a la policía, hijo, que te agarren, pero que te saquen», clamó la madre. Cuando la llamada terminó, la angustia fue terrible. Minutos después, la policía abrió la puerta del contenedor y ella observó en vivo, a cientos de kilómetros de distancia, cómo su hijo saltó del contenedor y se perdía entre un matorral. «Ahí supe que mi hijo estaba vivo», nos dice María. Cuando volvió a recibir la llamada, su hijo le dijo que estaba en el monte, pero no sabía dónde. Lo acompañaban unas 8 personas y seguían su camino hacia el norte. Unos 3 días después de ver aquella impactante escena en la televisión, María estaba dando clases en la escuela cuando recibió una llamada. Pensó que era su hijo para ponerle al tanto de sus avances. Al contestar le dijeron: «Somos los Zetas y le tenemos a su hijo». Se queda en suspenso María y no termina de contarnos lo que seguramente fue una amenaza de muerte. Le enviaron fotos y escuchó un par de palabras de su hijo.
Ella pidió un poco de tiempo para conseguir el dinero. Tiempo no tiene, muévase ya. Y cuidado con hablar a la policía porque nosotros manejamos todo. Aún la amenazaron. Recuerda que al cortar el teléfono se quedó callada, angustiada, pero confiada. Tenía mis centavos en el banco, dice, para alargar sus penas. Cuando quiso hacer el envío a México no pudo. El banco no me aceptaba mandar el total que me pidieron. Y con familiares pues hicieron varios envíos. Los ahorros se agotaron, pero María compró unos días de relativa tranquilidad. Su hijo siguió su camino. Ahora los que habían sido sus captores lo cuidaban, lo alimentaban, ropa y un techo donde dormir le daban. Lo movían de casa constantemente y siempre tenía que cumplir tareas. En una ocasión tuvieron que hacer un enorme agujero sin saber para qué. Aquí no se pregunta nada, mamá, le dijo Alejandro un día. El celular se los prestan por poco tiempo. Aunque les daban ropa y comida, los que pagamos estamos tranquilos. A los que no hicieron la paga no los hemos visto, contaba su hijo. María cuenta la historia como si ella hubiera sido una espectadora omnipresente. Cuenta que cuando el grupo donde iba su hijo ya estaban en la frontera norte. Sus captores llenaron sus mochilas con una carga que ellos solo podían imaginar que era. Aquí no se pregunta, mamá, repetía con frecuencia Alejandro. Muy probablemente lo que transportaban eran drogas, una industria que puede mover miles de millones de dólares en Estados Unidos. Una vez en el territorio estadounidense y con el sueño americano, Alejandro fue nuevamente secuestrado. Había pasado un poco más de un mes del secuestro anterior y ahora estaba en las manos de los escorpiones negros. La única referencia a un cártel encontrado en medios mexicanos con el nombre de Escorpiones indica que son una fracción armada del cártel del Golfo que mantienen una sangrienta disputa en el estado de Tamaulipas con los Zetas para controlar el paso de los estupefacientes a Estados Unidos. Cuando María ya esperaba buenas noticias, cae una llamada más y con ella vuelven las angustias, temores y amenazas. Su hijo estaba secuestrado nuevamente. Me empezaron a pedir, dice María. Yo les dije, pónganlo al teléfono, quiero ir a mi hijo y vamos a negociar. Le pidieron 130,000 lempiras, equivalente a $5,416. Me van a esperar, les dijo. Entonces comenzó una carrera contra el tiempo para conseguir pagar una segunda extorsión. Siempre me fortalecí y siempre decía, tengo que hacer todo para que mi hijo esté bien. No es posible que se quede allá tirado. Pero yo quiero volverlo a ver. No es posible que no pueda volver a verlo. Dame fuerza, Señor. Lo recuerda aún llorando. Recuerda aún llorando María todo ese sufrimiento. Esta vez no pudo conseguir la suma solicitada de inmediato. Tardó 12 días y en ese lapso su hijo fue torturado. En una ocasión le hicieron una videollamada. La imagen le desgarró su corazón. Su hijo estaba amarrado a un árbol y los captores celebraban con un asado y cada vez que volteaban la carne, ellos le colocaban el asador caliente en la espalda a Alejandro. Ahí tenía las marcas, nos dice María. El cártel también utilizaba a los migrantes para cruzar ciertas cuestiones, pero nos cuenta que su hijo una ocasión se puso rebelde y fue brutalmente golpeado con un bate. Llegó el momento en que mi hijo ya no le servía en la noche para cruzar. Cayó inconsciente porque comenzó a presentar problemas de riñones. Lo golpeaban y no bebía agua. Logré completar el dinero con la ayuda de mi familia y un préstamo del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio. Les llevé las grabaciones de las llamadas y videos y me ayudaron. Cuando tuvo el dinero en sus manos y pudo enviarlo, no pudo más. Después se enteró que su hijo lo tiraron en el bosque, con árboles de espinas.
ya estando inconsciente. Fue encontrado por los caninos que utilizan los miembros de la patrulla fronteriza en Estados Unidos. Fue recogido por oficiales y le llevaron a un hospital de Houston. En Honduras, la angustiada madre no sabía nada de su hijo desde que entregó el dinero hasta el instante cuando estaba dando clases y recibió una llamada. Era del hospital donde estaba internado su hijo al borde de la muerte. Estaba muy mal de los riñones, tenía quemaduras y sobre todo deshidratado. Le dieron un número para llamar e informarse de la salud de su hijo y le prometieron enviarlo en un mejor estado. En ese momento no podía permanecer de pie. Estuvo internado aproximadamente 2 meses y medio. Yo lo vi vendado en los Estados Unidos, pero me lo trajeron bien, expresó María. Un día recibió una llamada del aeropuerto Ramón Villeda Morales. Ella sabía que su hijo venía. Lo vio en silla de ruedas. Había pasado más de 5 meses. Y a Alejandro lo deportaron. Es una mujer fuerte, pero llora otra vez. Las palabras se combinan con sollozos y nos dice, ahí me volvió la vida. Pero es bien difícil el sueño americano. Fuentecontracorriente.red. Muchos tenemos el sueño, otros la gran ilusión de irnos para el otro lado y vivir mucho mejor. Eso dicen en los pueblos y en las ciudades también, que llegando al otro lado dólares van a barrer. Vamos a Estados Unidos a barrer los dólares, pero llegando despiertan el sueño que todos creen. No se engañen mis hermanos, todo el que logra llegar rápido se ha dado cuenta que duro hay que trabajar. Los que nunca han intentado siempre piden más y más. A los que sí lo han logrado, sin conciencia y sin pensar, que allá se vive tristeza, soledad y hasta dolor. Además de que hay racismo y la discriminación. Vamos a Estados Unidos a barrer los dólares. No hay que ser tan inconscientes, ya debemos entender que en los Estados Unidos tal vez se vive mejor, pero a costa del esfuerzo, de dolor y del amor.